Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, un tema que ha hecho vibrar los corazones de muchos y que sigue generando emoción a pesar del tiempo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, hoy vamos a hablar sobre ellos, sobre Kerem y Hande y sobre cómo, a pesar de la separación, sus momentos románticos siguen vivos, siguen presentes en la memoria de todos y, por supuesto, en el corazón de los fans. ¿Están listos para recordar esos momentos mágicos, esas miradas cómplices, esas sonrisas que nos enamoraron a todos? Prepárense porque hoy vamos a revivir juntos un poco de esa magia que crearon Kerem y Hande. Vamos a analizar cómo, a pesar de los rumores, las noticias y la realidad de sus vidas, su química en la pantalla y los recuerdos que dejaron siguen siendo un tema de conversación, un motivo de alegría y, por qué no decirlo, un motivo de esperanza para muchos. Y antes de que comencemos a sumergirnos en este mar de emociones, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos, que estoy seguro que les encantarán. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todas las novedades. Así no se perderán nada de lo que pasa en el mundo de las series turcas y, por supuesto, en la vida de sus actores favoritos. Ahora sí, comencemos. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que al pronunciarlos juntos evocan imágenes de pasión, amor y complicidad. La serie Love is in the Air los catapultó a la fama internacional, pero no solo eso, también los unió en la vida real. Su relación, que comenzó frente a las cámaras, pronto trascendió la ficción y se convirtió en una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Todos estábamos fascinados por su amor, por la forma en que se miraban, por la manera en que se complementaban. Era como ver un cuento de hadas hecho realidad. Durante el rodaje de la serie y también después, las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que demostraban la conexión especial que existía entre ellos. Fotos tomadas en el set, en eventos, en viajes, cada imagen era una prueba más de su amor. Y aunque la relación llegó a su fin, esa chispa, esa química, esa conexión que tenían, permanece grabada en la memoria de todos. Recordemos algunos de esos momentos románticos que nos hicieron suspirar. ¿Recuerdan la escena en la que Eda le confiesa su amor a Serkan bajo la lluvia? La lluvia, el cielo encapotado, la tensión acumulada, y la mirada de Eda, llena de esperanza y vulnerabilidad, mientras confiesa sus sentimientos a Serkan. La cámara enfocando sus rostros, la música que acompañaba el momento, todo era perfecto. Kerem y Hande lograron transmitir esa mezcla de nerviosismo, emoción y amor de una manera magistral. O la vez que Serkan le organiza una cena romántica sorpresa. El escenario, una terraza iluminada con velas, una mesa elegantemente decorada, música suave de fondo y, por supuesto, la sorpresa en el rostro de Eda al darse cuenta de lo que Serkan había preparado para ella. La escena en la que Serkan le recita poesía, o cuando le regala un collar especial, un detalle que significaba mucho para ella, todo fue cuidadosamente orquestado para crear un momento inolvidable. La química entre ellos era palpable, la admiración que se profesaban era evidente, y los espectadores no pudimos evitar sentirnos parte de esa escena. Esas escenas, que nos conmovieron hasta las lágrimas, eran interpretadas por Kerem y Hande con una naturalidad y una pasión que solo podían provenir de un amor verdadero. Y aunque fueran solo actuaciones, la intensidad con la que las vivieron, la forma en que se entregaron a sus personajes, fue lo que las hizo tan especiales. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que transmitían sus emociones, todo era creíble y cautivador. Lograron crear una conexión con el público que trascendió la pantalla. Pero no solo las escenas románticas eran memorables. También recordamos las risas, las bromas, las miradas cómplices fuera del set, fotos de Kerem y Hande compartiendo momentos de diversión, de complicidad, de auténtica amistad. Esos momentos que no estaban guionizados, que eran completamente espontáneos, son los que nos hicieron creer en su amor, los que nos hicieron sentir que eran la pareja perfecta. Recordemos, por ejemplo, las fotos de ellos jugando en el set, compartiendo un helado, o simplemente riendo a carcajadas. Esas imágenes nos mostraron una faceta diferente de los actores, una faceta más cercana, más humana. Nos demostraron que además de ser grandes profesionales, eran personas con las que nos podíamos identificar. La forma en que se divertían juntos, la forma en que se cuidaban, la forma en que se apoyaban, todo esto nos hizo creer que su relación era algo especial. Y luego, por supuesto, vinieron las fotos en la vida real.
Fotos en las que se les veía caminando de la mano, besándose, compartiendo momentos íntimos. Fotos que confirmaban lo que todos sospechábamos, que su amor era real, que su conexión era auténtica. La confirmación de su relación fuera de la pantalla fue la cereza del pastel para los fans. Verlos juntos en eventos, en vacaciones, compartiendo momentos de su vida privada, reforzó la idea de que su amor era algo más que una simple actuación. La prensa y los paparazzi, siempre al acecho, inmortalizaron esos momentos que se convirtieron en prueba irrefutable de su romance. Y aunque la relación llegó a su fin, esas fotos, esos recuerdos, siguen siendo importantes para los fans. Siguen siendo un testimonio de un amor que, aunque breve, fue intenso y significativo. Esas imágenes se han convertido en iconos, en recuerdos que los fans atesoran y comparten en redes sociales. Cada foto es una pieza de un rompecabezas que, aunque incompleto, sigue contando una historia de amor. Pero ¿por qué estos momentos románticos siguen siendo tan relevantes, incluso después de la separación? Bueno, creo que hay varias razones. Primero, porque Love is in the Air fue una serie muy popular, que conectó con el público de una manera muy especial. La historia de amor de Eda y Serkan, con sus altibajos, con sus idas y venidas, nos hizo creer en el amor verdadero, en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. La serie nos ofreció una escapatoria, un mundo idealizado donde el amor triunfaba sobre todas las adversidades. La trama, llena de giros inesperados y momentos emotivos, mantuvo a los espectadores enganchados y deseosos de más. Y Kerem y Hande fueron los encargados de dar vida a esa historia, de hacerla real, de hacernos sentir todas esas emociones. En segundo lugar, porque Kerem y Hande son dos actores muy talentosos y carismáticos. Su química en la pantalla era innegable y su conexión fuera de ella era evidente. Ambos lograron conectar con el público de una manera muy profunda, y eso es algo que perdura en el tiempo. Su talento para la actuación, su carisma personal y su capacidad para transmitir emociones los convirtieron en figuras muy queridas. Los fans se enamoraron de sus personajes, pero también de ellos como personas. Su profesionalismo, su dedicación a su trabajo y su cercanía con sus seguidores contribuyeron a crear una conexión especial que sigue vigente. Y en tercer lugar, porque los fans de Kerem y Hande y de la serie en general son muy apasionados. Han creado una comunidad muy grande y activa en redes sociales, donde comparten fotos, vídeos, noticias y donde, por supuesto, recuerdan con cariño los momentos románticos de Kerem y Hande. Los fans se han convertido en una especie de familia virtual, un espacio donde se comparten emociones, recuerdos y apoyo mutuo. La pasión que sienten por la serie y por los actores los ha mantenido unidos y les ha permitido mantener viva la llama del amor por Love is in the Air. Pero ¿cómo podemos mantener vivos estos recuerdos sin caer en la nostalgia? ¿Cómo podemos recordar su amor sin caer en la tristeza por su separación? Bueno, creo que la clave está en celebrar lo que fue, en agradecer los buenos momentos, en recordar la magia que crearon juntos. No hay que olvidar que el amor, como la vida, es un viaje y que a veces los caminos se separan. Pero eso no significa que el amor no haya sido real, que no haya sido importante. Aceptar la separación como parte del ciclo de la vida, y enfocarse en los recuerdos positivos, es la mejor manera de honrar el amor que existió. Recordar los buenos momentos, compartir las anécdotas y celebrar la química que existió entre ellos, es una forma de mantener viva la llama del amor. La separación no debe ser vista como un final, sino como un nuevo comienzo. Agradecer el tiempo que compartieron y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales, es una muestra de madurez y respeto. Hoy en día, Kerem y Hande han seguido caminos diferentes. Kerem está trabajando en nuevos proyectos y Hande también está enfocada en su carrera y en su vida personal. Ambos son felices y eso es lo más importante. Y nosotros los fans podemos alegrarnos por ellos, celebrar sus éxitos y recordar con cariño los momentos románticos que nos regalaron. Es fundamental entender que cada uno tiene derecho a rehacer su vida y a buscar la felicidad por separado. Es importante entender que la relación que tuvieron fue algo personal y que cada uno tiene derecho a rehacer su vida. Respetar esa privacidad, recordar con cariño los buenos momentos y seguir apoyando a ambos actores en sus proyectos es lo más sano y lo que realmente demuestra el cariño que les tenemos. La admiración y el cariño hacia los actores no deben ser condicionados por su vida sentimental. Además, es interesante analizar cómo la serie Love is in the Air impactó en sus carreras. Los dos actores se consolidaron como estrellas internacionales gracias a la serie.
La popularidad de Kerem Bürsin y Hande Erçel se disparó y abrieron puertas a nuevos proyectos, contratos publicitarios y una base de fans aún más amplia. Su química en pantalla fue un factor clave para el éxito de la serie y, a su vez, les abrió el camino a nuevas oportunidades profesionales. La serie les brindó la plataforma para mostrar su talento y consolidar su estatus como figuras reconocidas a nivel mundial. La serie no solo les abrió las puertas a la fama, sino que también les permitió crecer como actores y explorar nuevas facetas de su talento. Los proyectos que siguieron a Love is in the Air demostraron la versatilidad y el profesionalismo de ambos actores. Kerem y Hande supieron aprovechar al máximo la oportunidad que les brindó la serie, y se convirtieron en referentes para la industria del entretenimiento. Es fascinante ver cómo la ficción y la realidad se entrelazaron y cómo la relación de Kerem y Hande, aunque no duró, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Y esa huella, ese recuerdo, sigue siendo motivo de alegría y de inspiración para muchos. Sus personajes, sus miradas, sus gestos, todo eso quedó grabado en nuestros corazones. La conexión entre ficción y realidad, entre Eda y Serkan, y Kerem y Hande, cautivó a los espectadores y generó una conexión emocional profunda. Ahora, hablando un poco sobre el futuro. ¿Qué podemos esperar de Kerem y Hande? Bueno, ambos siguen trabajando en sus proyectos, y estamos seguros de que nos seguirán sorprendiendo con su talento y su carisma. Kerem continúa explorando diferentes géneros y roles, demostrando su versatilidad como actor. Hande, por su parte, sigue cosechando éxitos y consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Verlos juntos en algún proyecto nuevo, ya sea en la pantalla grande o en la chica, es un anhelo de muchos fans, pero por ahora, solo podemos esperar y disfrutar de sus carreras individuales. La posibilidad de verlos reunidos en el futuro siempre está presente, pero lo más importante es respetar sus decisiones y apoyar sus proyectos individuales. La expectativa de una nueva colaboración alimenta la imaginación de los fans y genera una constante expectativa. En conclusión, hoy hemos recordado juntos algunos de los momentos románticos más memorables de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos revivido esos instantes mágicos que nos hicieron creer en el amor, en la complicidad, en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. Hemos analizado cómo, a pesar de la separación, su química en la pantalla y los recuerdos que dejaron siguen siendo importantes para los fans. Hemos visto cómo su amor, aunque breve, fue intenso y significativo, y cómo dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. La historia de Kerem y Hande, la historia de Eda y Serkan, es una historia que nos enseña que el amor puede ser fugaz, pero no por eso menos valioso. Nos enseña que el amor es un viaje, y que cada experiencia, cada momento, es un aprendizaje. Nos enseña a celebrar los buenos momentos, a agradecer lo que tuvimos, y a desear lo mejor a quienes amamos. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje nostálgico y emotivo. Gracias por recordar junto a mí esos momentos especiales que nos regalaron Kerem y Hande. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya hecho revivir un poco de esa magia que nos enamoró a todos. Gracias por compartir sus emociones y por mantener vivo el recuerdo de esta pareja que, aunque ya no está junta, sigue siendo fuente de inspiración y alegría. Y no se olviden de dejar sus comentarios. ¿Cuál es su momento romántico favorito de Kerem y Hande? ¿Qué es lo que más les gusta de ellos? Me encantaría leer sus opiniones y compartir experiencias. Compartir los recuerdos, las anécdotas y las emociones es una forma de mantener viva la magia de Love is in the Air. La comunidad de fans es un espacio donde se celebra el amor, la amistad y el talento de Kerem y Hande. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.